Tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Los discípulos viven un momento de crisis profunda en medio de la noche, sintiendo que las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Entonces ven a Jesús caminando sobre las aguas, pero se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! La contundente respuesta de Jesús los tranquilizó. Tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Cuando navegamos por aguas tranquilas y nuestra vida transcurre sin particular sobresaltos, podemos olvidarnos de Dios como fuente de toda gracia. Por el contrario, cuando pasamos por crisis, cuando nos llenamos de miedo, es que salimos de nuestra autosuficiencia y a tientas clamamos por la guía del Señor. Pero también en esos momentos de tribulación es cuando el enemigo del alma nos trata de confundir y nos puede hacer ver fantasmas en donde posiblemente estaba la verdadera presencia de Dios hablándonos. ¿No es acaso este el mismo fenómeno que le ocurre al servidor Emaús cuando enfrenta problemas dentro de su comunidad? Lo primero que suele creer es que la solución del problema es alejarse de la misión que le fue encomendada, de la comunidad imperfecta que lo acoge, y algunos hasta pueden terminar alejados de la iglesia o de la presencia de Dios en los sacramentos. Pedro nos muestra con una frase otra realidad muy propia del desierto espiritual, cuando aceptamos al Señor, pero poniéndolo a prueba, diciendo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Condicionamos nuestra elección de seguir el camino del Señor, solo si recibimos pruebas para creer o certezas para continuar. ¿Qué tal si pensamos en las veces que hemos decidido seguir en la misión que se nos ha encomendado, pero solo y siempre y cuando se garantizan las condiciones que al final son las verdaderas motivadoras del servicio? Quedar bien, ser reconocido por los que nos coordinan o por el grupo del cual coordinamos. Dispuestos en nada a llevar la cruz que cristifica nuestro servicio. Pero el Señor todo lo sabe, con meridiana claridad nos da gusto y así como a Pedro nos responde: ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Es entonces cuando los servidores de Emaús recibimos la fuerza del Espíritu Santo en nuestra débil espiritualidad. Hemos visto el milagro de Dios en nuestra vida y nos vemos llenos de un vigor que con el tiempo se va enfriando a medida que se calienta la paila de la vida o simplemente la del servicio. Igual pasa en el matrimonio, en la vida en comunidad. Y al igual que le ocurrió a Pedro, al ver la fuerza del viento y de las olas, las vicisitudes que el servicio y la propia vida nos pone enfrente, volvemos a tener nuevamente miedo y empezamos a hundirnos hacia un desierto aún más profundo que el que nos había hecho clamar por la misericordia de Dios. Es entonces cuando ya casi tocando el fondo como Pedro, también gritamos: ¡sálvame, Señor! Y es el Señor, nos toma de la mano y nos dice: ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Hermanos y hermanas, cuando caminamos sobre aguas tranquilas, guiados y conducidos por el Señor, podemos tener la falsa sensación de seguridad de sentirnos amos y señores de lo que hacemos y nos olvidamos nuevamente de aquel que hace posible nuestra existencia y sobre todo nuestro servicio a la Iglesia. Y cuando nuestra certeza queda corta y cuando vuelve la crisis y la tribulación, es cuando reconocemos por fin que la verdadera fuente de nuestra seguridad es el Señor. Entonces, como los discípulos, nos postramos en tierra para decir: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Si esta reflexión describe escenas aplicables a tu realidad espiritual, entonces ánimo, que vamos bien en el camino, porque en el camino del Espíritu y del servicio al reino de Dios es más grande quien se levanta que quien no ha caído. Los invitamos a continuar en oración, escuchando la reflexión del Papa Francisco y rezando con él el Ángelus a nuestra Madre del Cielo, a quien pedimos interceda por nosotros, los servidores de esta comunidad, para que en la tarea de servir al reino de Dios no nos dejemos confundir creyendo que hacemos la obra, porque nosotros más bien somos también parte de la obra que es hecha por el mismo Dios.